Palancas. Vamos a ver principalmente los componentes de las palancas en primer lugar. Las palancas se definen como una barra rígida capaz de rotar haciendo perno sobre un punto fijo. El punto fijo se llama fulcro. El sistema musculoesquelético va a ser un sistema en el cual abundan las palancas y estas nos sirven para ejercer fuerza, desplazar peso y para movernos. La función de las palancas es permitir la rotación de las articulaciones y optimizar la función muscular permitiendo movimientos angulares. Por lo tanto, las palancas funcionan en base a sistemas angulares de movimiento. El objetivo de las palancas es que puedan girar sobre su propio eje o un fulcro, que en el fondo es lo mismo. Y eso, para que pueda ocurrir, necesitamos que se genere torque. La fuerza que produce ese torque va a provenir de la fuerza normal de los músculos que van a tener sus inserciones en los huesos. Y recordando un poco cómo se calculaba, eso se podía obtener a partir del cálculo de la fuerza neta o multiplicado por el seno del ángulo de incidencia del músculo que estaba trabajando sobre la articulación. Entonces, los componentes son, primero el fulcro, que es el punto de giro, donde va a girar la palanca. Vamos a tener un brazo de potencia y un brazo de resistencia. En el fondo eso es pensando que las palancas tienen dos segmentos, ¿no es cierto? Siempre va a haber un lado donde hacen la fuerza, o donde se ejerce la fuerza, que es el brazo de potencia, y otro lado que es el que resiste y que efectúa realmente el movimiento. No es necesario que eso estén los dos en un lado distinto, de hecho pueden estar en el mismo lado. Ahí lo vamos a ver, pueden estar los dos en el mismo lado. ¿Ya? Entonces, la potencia es el punto de aplicación de la fuerza que vamos a realizar y la resistencia es el punto de aplicación de la fuerza que hay que doblegar, o sea, la que hay que vencer. Y hay un concepto asociado a esto que se llama la ventaja mecánica. La ventaja mecánica quiere decir que si tú ejercieras la misma fuerza en la palanca, la ventaja mecánica va a estar determinada por la fracción del brazo de potencia por el brazo de resistencia. En otras palabras, si el brazo de potencia es más grande, va a tener que la palanca tiene ventaja. Si el brazo de resistencia es más grande, va a tener que la palanca tiene desventaja. En otras palabras, la ventaja mecánica va a ser menor. ¿Ya? Básicamente se da porque si la resistencia es más grande, el brazo de potencia pierde efectividad. ¿Ya? Aquí no es el único elemento a tomar en cuenta en la producción de torque, la fuerza que nosotros provocamos, porque la fuerza que tú estás efectuando, si está en un brazo de palanca que es muy corto, va a perder la capacidad de generar un giro. Entonces, cuando la relación entre el brazo de potencia y el brazo de resistencia es mayor a 1, la palanca es efectiva. Quiere decir que el brazo de potencia es más largo que el brazo de resistencia. Por lo tanto, ahí vas a tener ventaja mecánica. Quiere decir que cuando tú hagas una fuerza en el brazo de potencia, esa fuerza se va a amplificar para vencer la resistencia. Cuando el valor es menor a 1, va a tener una relación desventajosa. Quiere decir que va a hacer mucha fuerza para poder vencer una resistencia que quizá la fuerza de la resistencia es mucho menor, pero como el brazo de palanca tuyo es corto, el que está haciendo la fuerza, va a tener que doblegar una resistencia muy grande, te va a costar más hacer el movimiento. Y si el brazo es igual a 1, quiere decir que la palanca está en equilibrio. Quiere decir que si hago una fuerza en un lado y en el otro, va a ser exactamente lo mismo porque los brazos de palanca son del mismo largo. En otras palabras, si el brazo de potencia es más largo, voy a tener ventaja. ¿Ya? El concepto de palanca, de hecho, se aplica en las palancas, no solamente en la del cuerpo humano, en todas las palancas que existen en el mundo. Eso es lo que nos permite, por ejemplo, a nosotros con una gata levantar un auto. ¿Por qué? Porque la gata tiene un brazo de palanca que es largo, ¿ya? Un brazo de potencia que es largo y un brazo de resistencia que es muy corto, que en este caso viene siendo como la longitud del perno donde está haciendo la fuerza. ¿Ya? O el caso de las tijeras. Por eso que hay tijeras que tienen un brazo, que es donde tú haces la fuerza, que es más largo, y el lado donde cortan es más corto, porque de esa manera la resistencia, o sea, la fuerza que va a hacer se va a amplificar tantas veces como sea más largo el brazo de potencia respecto al brazo de resistencia. Para ponerlo como en perspectiva, si tú tuvieras un brazo de potencia que es el doble de largo que el brazo de resistencia, significa que aun cuando la fuerza que apliques sea la misma en un lado que en el otro, el brazo de potencia va a tener el doble
de efectividad para producir torque respecto al brazo de resistencia. O sea, va a tener el doble de efectividad. Si esto fuera 3 veces más largo que esto, significa que si yo aquí tengo una fuerza, cuando se genere el torque, esta fuerza se va a amplificar acá 3 veces respecto a eso. O sea, yo aquí, por ejemplo, hago 10 newton y este brazo de potencia es 3 veces más largo que este. Significa que esos 10 newton que hice acá van a poder levantar acá 30 newton. O sea, hago 10 kilos de fuerza acá, pero como esto es 3 veces más largo que esto, voy a poder levantar 30. Con 10 kilos puedo levantar 30 kilos. Ese es el concepto de ventaja mecánica. ¿Se entiende, no? Entonces, si esto es 5 veces más largo que esto, significa que si tengo 10 kilos acá, voy a poder levantar 50 kilos acá. ¿Sí? Esa es la ventaja, la ventaja que me dan las palancas. ¿Ya? En las tipo 1, palancas de tipo 1, vamos a tener que el fulcro es el que está entre medio. ¿Ya? Siempre está entre la potencia y la resistencia, y aquí tenemos algunos ejemplos como los columpios o las tijeras. Son favorables cuando el fulcro está más cerca de la resistencia, son neutras cuando el fulcro está en medio, y desfavorables cuando el fulcro está más cerca de la potencia. Siempre está entre medio, pero puede estar más a un lado que el otro. En otras palabras, esta palanca o este tipo de palanca puede ser favorable o desfavorable, porque puede tener un brazo más largo y el otro más corto. Se pueden dar cualquiera de las dos circunstancias. En las palancas de tipo 2 vamos a tener ahora de que el fulcro se va a uno de los extremos. Y en ese extremo va a quedar la resistencia entre medio. Por lo tanto, estas también se denominan palancas interresistencia, porque la resistencia es la que está entre medio. Palanca interresistencia. Son las palancas de tipo 2. Por lo tanto, como la resistencia siempre está entre medio, ahora yo voy a considerar que el brazo de resistencia es la distancia que hay entre la resistencia y el fulcro. Y el brazo de potencia va a ser la distancia entre la potencia y el fulcro. Por lo tanto, en este caso, siempre la potencia va a ser más grande que la resistencia. Eso va a determinar que este tipo de palanca sea siempre favorable. O sea, si aquí tuviéramos un músculo haciendo fuerza, ese músculo siempre va a tener ventaja desde el punto de vista de la fuerza que está realizando. Va a tener ventaja mecánica, va a producir mucho torque, ¿no es cierto? Y va a poder vencer resistencias muy grandes porque tiene ventaja. Es más largo el brazo de potencia que el de resistencia. Claro, las tuercas es una forma de palanca. De hecho, es un tipo de palanca. Exacto. Claro, si tiene una tuerca chica con un barrote más largo, mientras más larga la palanca, la barra, más fácil te va a costar, más fácil va a ser para ti poder, ¿no es cierto?, hacer que el clavo entre. Y en las tipo 3 van a ser palancas interpotencia, o sea, la potencia va a estar entre medio. Siempre va a estar entre la resistencia y el fulcro. Por lo tanto, estas palancas son siempre desfavorables. Siempre van a tener desventaja mecánica. Ahora, ojo con esto, porque la desventaja se da en términos de fuerza. O sea, la fuerza que es capaz de superar va a ser menor, porque siempre la potencia va a ser más corta, ¿sí? Pero gana algo. Hay algo que acá se gana. ¿Qué es lo que se gana? Se gana principalmente movilidad y velocidad. ¿Por qué? Porque cuando tú generas un pequeño movimiento en este punto, ese pequeño movimiento va a generar un gran movimiento en el punto de la resistencia. O sea, si yo muevo estos 10 grados acá, esos 10 grados acá se van a convertir en un movimiento de 10 grados acá. O sea, van a seguir siendo los mismos 10 grados, no cambian. La diferencia es que en distancia, si estos 10 grados acá mueven 10 centímetros, pero este mide el doble, acá se va a mover 20 centímetros. Por lo tanto, lo que pierdo desde el punto de vista de fuerza por ocupar una palanca de tercer grado, lo gano en movilidad y velocidad. Por ese motivo es que los músculos y las articulaciones de las extremidades tienen primariamente palancas de tercer grado, porque de esa manera el bíceps puede acortar su músculo, ¿no es cierto? Se puede acortar el músculo unos pocos centímetros y producir un gran movimiento en la mano. ¿Se entiende? No así como otros músculos que
se acortan y producen pequeños movimientos. Esos músculos que se acortan y producen pequeños movimientos normalmente tienen ventaja mecánica, o sea, hacen mucha fuerza, pero generan poco movimiento. ¿Sí? Ahí vamos a ver unos ejemplos. Entonces, en casi todas las palancas en el cuerpo humano son de tercer grado. Ahí está tapado por ese coso, ¿ya? Pero la mayoría son de tercer tipo, ¿ya? Y por lo tanto la mayoría son desfavorables, sobre todo en las extremidades. Los motivos de esta aparente paradoja son la naturaleza geométrica y funcional del cuerpo. La potencia que se aplica en las palancas esqueléticas que desarrollan los músculos tiene una capacidad de contracción limitada. O sea que un músculo se puede acortar súper poco, entre un 20 y un 25% de su longitud. Por lo tanto, para producir un gran movimiento, necesito que tengamos palanca de tercer grado porque el músculo se puede acortar muy poco. Y esto se traduce en desplazamiento de pocos centímetros. Para poder amplificar ese desplazamiento, lo que hace el cuerpo es palanca de tercer grado. O sea, tiene desventaja mecánica, pero permite grandes movimientos. Bueno, las extremidades tienden a realizar movimientos más amplios y por lo tanto los huesos deben de alguna manera amplificar el movimiento. Esto se logra a través de las palancas de tercer tipo, que es lo que habíamos hablado, en las que la potencia actúa con un brazo menor al relativo de la resistencia y por eso son desfavorables. O sea, el cuádriceps, el bíceps, el tríceps son todos palancas desfavorables. O sea que el músculo hace mucha más fuerza de la que finalmente logra como producto, como resultado de su contracción muscular. Y por todos los motivos antes dichos, las palancas de tercer tipo tienden a tener características de aumentar la sensibilidad, ¿no es cierto?, lo cual genera pequeñas variaciones en la potencia y grandes desplazamientos de la resistencia. Ejemplos de palanca. De primer grado tenemos un montón de palancas, por ejemplo la articulación occipito-atlantoidea, el atlas con la cabeza, la articulación coxofemoral, son otro ejemplo. Las palancas de segundo grado tenemos, muy raro, pero puede ser el caso de la masticación, en el caso de los últimos molares. Entonces nosotros tenemos acá el macétero, que está un poquito más adelante, y los últimos molares están más atrás, por lo tanto la potencia está acá, la resistencia está donde están los molares, más atrásito, y el fulcro vendría siendo la articulación temporomandibular, la ATM. La tibio-tarsiana, en el caso de la elevación de punta de pie, o sea, cuando nos colocamos en punta de pie, ahí la tibio-tarsiana actúa como segundo grado. Y la de tercer grado, casi todas las articulaciones. Ahí tenemos algunos ejemplos. Primer grado, ahí tenemos a la cabeza como una especie de columpio, no, perdón, columpio, sobre una especie de balancín sobre el cuello. Esta es una palanca de primer grado porque el fulcro está en la articulación atlanto-occipital, ¿no es cierto? La potencia está dada por los músculos de la región occipital y la resistencia por el peso de la cabeza. La cabeza tiende a ir hacia adelante y esto lo resiste. ¿Sí? Aquí tenemos una palanca de segundo grado, porque la resistencia queda entre medio, una palanca de interresistencia, por lo tanto es favorable. El fulcro es la punta de los pies cuando está en el suelo, la resistencia es el peso del cuerpo y la fuerza o la potencia en este caso la ejerce los gemelos y el sóleo que forman el tendón de Aquiles, ¿no es cierto? Y dan, ¿no es cierto?, la movilidad a este segmento. Y las palancas de tercer género, donde tenemos que, por ejemplo, en el caso del codo, el codo del fulcro, el bíceps, la potencia, miren la distancia ahí, muy pequeña, una pequeña distancia, y la resistencia está en la mano. Por lo tanto, para hacerse una idea, aproximadamente, digamos de forma aproximada, cuando tú levantas 1 kilo de peso en la mano, el bíceps va a tener que estar haciendo 4 veces esa fuerza aproximadamente para poder mantener el peso. ¿Se entiende, no? Porque esto es una palanca totalmente desfavorable. ¿Sí? Acá si tu cuerpo pesa 60 kilos, suponiendo que pese 60 kilos, va a tener una ventaja mecánica el tendón de Aquiles. Normalmente estaría haciendo una fuerza cercana a los 40 kilos aproximadamente. ¿Sí? Y hay un montón de ejemplos también en lo cotidiano. Las palancas las utilizamos para optimizar la fuerza en las artes marciales. De esa manera, el que ejerce la palanca va a tener ventaja sobre el otro y le va a poder dominar, ¿no es cierto?, con menos esfuerzo y con menos fuerza. ¿Esto qué tipo de palanca sería? Segundo grado, ¿no es cierto? Acá está el fulcro en la rueda, acá está la potencia y acá estaría la resistencia en el peso de la ¿cierto?, de la carreta. ¿Este qué tipo de palanca sería? Mira, esto depende un poco, porque depende de dónde coloques la fuerza. Si colocas la fuerza bien acá, sería segundo grado. Si colocas la fuerza por acá,
tercer grado. Sí. Porque están más cerca de la resistencia acá. Si hacen la potencia acá, de hecho les dejo el juego después de que traten de hacer fuerza con una corchetera, tratando de colocar el corchete haciendo la fuerza desde acá. Se van a dar cuenta que es mucho más difícil hacer la fuerza desde acá que hacer la fuerza desde acá. O sea que a medida que me acerco acá, soy más de tercer grado y acá segundo grado. ¿Sí? Lo mismo pasa con los alicates, por eso es que son largos en un lado y cortos en el otro. Primer grado, esto sería fulcro de la palanca está ahí. Esto nos confunde porque uno podría pensar que el fulcro está acá. El fulcro no está ahí, el fulcro está acá. La potencia está acá y la resistencia está acá. Esto es una combinación de palanca. Aquí hay una palanca de segundo grado, o sea, de primer grado, favorable, mezclado con una palanca de tercer grado. Pero aún así, a la larga termina siendo más favorable. Y las poleas, por último, las poleas en el fondo lo que hacen es transferir la dirección de la fuerza. O sea, si tú haces la fuerza en una dirección, después la polea lo que hace es direccionar la fuerza en una dirección distinta. Las poleas son elementos compuestos que giran sobre una horquilla y el movimiento puede hacerse entre una rueda y un eje horquilla fijo, una pared, o entre una rueda móvil y un eje horquilla. Y la resistencia que hay que movilizar va sujeta a uno de los extremos y el otro, ¿no es cierto?, va relacionado con la cuerda en la misma rueda horquilla. Entonces aquí tenemos dos tipos de polea. Esta es una polea fija y esta es una polea en la cual la resistencia está ahora en otra posición porque la polea está sujeta a la polea como tal está sujeta a los extremos de la cuerda. Entonces fíjense bien, acá yo tengo una fuerza de 100 newton y esos 100 newton me sirven para levantar 100 newton. O sea, la fuerza, lo único que hizo la polea fue cambiar la dirección. Solo modificó la dirección de la fuerza. En cambio, en esta polea de acá, lo que está ocurriendo es que esta parte donde está sujeto el peso actúa como fulcro. Por lo tanto, se me forma aquí una palanca de primer grado. Eso. Donde tengo un brazo de resistencia y un brazo de potencia. ¿Sí? Que es lo mismo acá. ¿Sí? Por lo tanto, como aquí tengo el brazo de potencia y este es el brazo de resistencia, aquí está, esta es la resistencia donde está el peso, el brazo de resistencia, a ver si se puede dibujar acá, no me deja dibujar. El brazo de resistencia este viene siendo el fulcro, este es el punto de giro, la cuerda, donde está sujeto la cuerda, ahí está el fulcro, ahí está la resistencia y acá está la potencia. O sea, la cuerda que está acá es la que está actuando como fulcro. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, cuando yo haga una fuerza con esta cuerda de acá, lo que voy a lograr es que con 50 newton puedo levantar 100 newton. Es el doble. ¿Por qué? Porque el fulcro está acá. La resistencia es la distancia que hay entre el fulcro, que es la cuerda, y el punto donde está sujeta la fuerza. Por lo tanto, la resistencia mide la mitad de lo que mide el brazo de potencia, que parte desde aquí hasta acá. O sea, el brazo de potencia acá mide el doble. Este es el brazo de potencia, de aquí hasta acá. Este es el fulcro. Desde aquí gira. Por lo tanto mide el doble. Y eso hace que tú puedas levantar el doble de peso. ¿Sí? Distinto a lo que vemos acá. Aquí lo que ocurrió es que este es el brazo de resistencia, este es el brazo de potencia y ese es el fulcro. Actúa de manera directa, por lo tanto las fuerzas son iguales. ¿Sí? O sea, quiere decir que la fuerza que hago acá es igual a la fuerza que efectúo en el otro lado de la cuerda. Está ahí sencillo. Ejemplos de eso en el cuerpo humano tenemos, por ejemplo, la patela, que hace un eje de movimiento acá, trata de cambiar la dirección del punto de inserción del cuádriceps para favorecer la fuerza normal y de esa manera permitirle al cuádriceps que exista más torque en la articulación. O el tendón de Aquiles, que redirecciona la fuerza del tríceps sural para transmitir parte de esa fuerza parcialmente hacia la fase plantar. Dan una vueltecita, actúan como polea en el cuerpo humano. Y el codo lo mismo, el tríceps, ¿qué hace? En el olecranon
actúa como una polea, ¿no es cierto? Y se redirecciona. Entonces, si nosotros tenemos una polea que es irregular, aquí está el fulcro de la polea, donde está puesto el perno al medio, y tiene un brazo que es más corto y otro que es más largo, se va a generar una palanca de primer grado. Entonces, si la palanca del brazo de potencia es más larga, como acá, versus el brazo de resistencia, esta va a ser ventajosa, va a tener ventaja mecánica. Por lo tanto, tú podrías tener una polea donde levanten menos peso, ¿no es cierto?, con una cantidad menor de fuerza porque la palanca es de carácter ventajosa. O en este caso que sería desventajosa porque la resistencia es menor. En el caso de la polea móvil, acá ¿qué es lo que pasaba? Cambiaba la dirección del fulcro. El fulcro está acá. Fíjense, ese es el fulcro. El fulcro ahora no está ahí. El fulcro está acá en la cuerda porque esto está móvil. Entonces, al estar esto móvil, la resistencia es esta, la resistencia 1 y esta es la resistencia 2. En otras palabras, esta es la potencia y esta es la resistencia. Si la resistencia es la mitad de la potencia, significa que tengo el doble de ventaja, porque la potencia es el doble de la resistencia. Eso se da en las poleas móviles, ¿ya? Quiere decir que con 50 newton acá puedo levantar 100 newton, el doble peso. En las móviles, solo en las poleas móviles, claro. Y puedo hacer una polea compuesta juntando varias poleas móviles, como lo que ocurre acá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá el modelo? Está repitiendo este proceso varias veces. Lo repite muchas veces. Como resultado de eso, ¿qué es lo que sucede? De hecho, acá tenemos dos poleas móviles. Al juntar dos poleas móviles, voy a tener que con una levanto la mitad del peso y con dos levanto un cuarto del peso. Por lo tanto, puedo levantar 100 kilos, 100 newton con 25 newton. ¿Se dan cuenta, no? No sé si han visto estas poleas en la construcción. En la construcción, los trabajadores levantan bloques de cemento, levantan herramientas, a veces colocan unas vigas y empiezan con la polea a moverla. Y un solo constructor, ¿no es cierto?, puede levantar una gran cantidad de vigas solo tirando de la polea porque generan una polea compuesta múltiple que va haciendo que el peso se vaya convirtiendo cada vez en un peso menor a través de la ventaja mecánica, ¿ya? Entonces la fórmula para poder calcular eso es que la fuerza es igual a la resistencia dividido 2 elevado al número de poleas móviles. Y ahí tenemos una relación entre las condiciones ideales de las poleas y el cuerpo humano. El caso de las poleas vendría siendo el cable y en el caso del cuerpo humano el tendón. La polea o la rueda vendría siendo en la maquinaria y en el cuerpo las prominencias óseas. La potencia vendría siendo la contracción muscular y la resistencia las cargas que tenemos que superar. Eso es las poleas.